Muy buenas a todos, aquí Lucastron741 y en el video de hoy estamos en la tercera parte de nuestra saga de tutoriales de cómo crear nuestro sistema de diálogo en Unity. Y bueno, en el video anterior habíamos visto en profundidad, digamos, el trabajo de la script de diálogo UI, así como, bueno, cómo lograr el efecto de typing digamos, al momento de escribir el texto. Y habíamos más o menos visto alguna que otra aparición del diálogo manager, pero sin llegar a ver ambas esas scripts, al igual que el controlador de preguntas. Así que en el video de hoy vamos a ver esos dos y probablemente si llegamos el diálogo speaker. Así que primero vamos a irnos al diálogo manager. El diálogo manager en sí es el que va a encargarse, digamos, de manejar justamente cuándo es que se vuelve visible o no una determinada conversación, qué conversación es asignada al diálogo UI y bueno, un par de cositas más. Cuándo se muestra la UI y cuándo no. Pero bueno, primero, para comenzar, como pueden ver, algo importante a notar es que tenemos el patrón singleton. El clásico, que ya se está volviendo clásico en el canal, el patrón singleton, que ya lo utilizamos en el loot system y que planeo todavía hacer algún video explicando cómo funciona y demás. Pero bueno, no quiero perder mucho tiempo explicando eso porque ya lo expliqué en el video de loot. Si quieren lo pueden ver, se los dejo acá. Así que bueno, comencemos. Antes que nada, una cosita, una aclaración. Este using que está acá, como pueden ver, es muy importante que lo usemos, principalmente si vamos a usar el First Person Controller, como es mi caso. Si ustedes tienen un propio Character Controller que hayan programado ustedes o que hayan sacado del Asset Store o de donde sea, que no es el First Person Controller clásico de Unity, esta parte obviamente no la tienen que usar, y donde ustedes vean que yo hago referencia al First Person Controller, claramente no tienen que copiar eso. Así que bueno, hecha esa aclaración, pasemos a ver primero las variables. La variable, como pueden ver, tenemos una referencia a la instancia para el patrón singleton, una referencia al speaker actual que es del tipo diálogo speaker, que bueno, justamente va a referenciar, digamos, a llenarse con el speaker con el que estemos hablando en ese momento, o sea, el NPC con el que estemos entablando un diálogo. Después una referencia al diálogo UI, que como pueden ver es privada porque justamente lo que hacemos es rellenarla en la void awake, pero igual por si las dudas, porque la forma en la que lo rellenamos es usando el find object of type, y cualquier método find funciona siempre y cuando el GameObject que estamos buscando esté activo. Así que si ustedes por algún motivo o error o lo que sea dejan desactivado el diálogo UI, les va a dar una null reference porque no van a poder encontrarlo. Así que por si las dudas, si quieren lo pueden dejar así, si saben que el diálogo UI lo van a dejar siempre activo. Pero si no están seguros, le agregan el atributo serializedFile para que sea visible en el inspector, y una vez que se lo agregan a su diálogo manager, que van a crear simplemente dando el clic derecho, create empty, le ponen el nombre que ustedes quieran, yo le pongo diálogo manager, le agregan la script y ahí arrastran la diálogo UI y ya estaría todo cocinadito. Pero bueno, eso también es otra formita. Y recuerden que el serializedFile es un atributo, y atributos ya hicimos un video explicándolos en profundidad, que también se los voy a dejar acá en la esquinita. Pero bueno, ahora sí, continuando, acá también tenemos otra referencia privada del player, también del tipo serializedFile, para así lo podemos arrastrar en cualquier caso. Y después tenemos estas dos flotantes privadas que no son serializadas ni nada, que justamente tienen sentido solamente si, como les repito, usan el First Person Controller. Si no las usan, si no lo van a usar, borren esto y no lo usen, y no lo escriben. Pero bueno, en sí estas dos variables las vamos a utilizar para almacenar la walk speed y run speed que tiene por defecto el First Person Controller. Pero van a ver que si lo hacen les va a dar error porque justamente son variables privadas. Así que para que no les des error, van a tener que abrir la script First Person Controller. Y acá, como pueden ver, prácticamente la mayoría están privadas y serializadas. Pero como pueden ver, hay un par que son públicas. Estas son justamente, yo las volví públicas. Las tienen que volver públicas para poder utilizarla en dicha script. La primera es la walk speed, la otra es la run speed, jump speed para controlar el salto,
mouse look para poder controlar el movimiento de cámara y demás, y el use head bob, que es para controlar el movimiento, digamos, como de cabeza que genera cada vez que caminamos y eso. Así que bueno, una vez que vuelven todas esas públicas, crean estas dos flotantes acá. Después creamos una referencia al controlador de preguntas. Y bueno, acá tenemos el patrón singleton. Acá rellenamos el dial UI, sorry. Acá, bueno, el controlador preguntas también, haciendo el mismo uso, find object. Después en la void start le decimos justamente que esas variables almacenen dichos valores. Después lo que hacemos es mostrar UI false, que ahora vamos a ver qué es, pero bueno, básicamente lo que le decimos es que de arranque se desactive la UI. Pero ustedes van a ver que yo cada vez que le doy play no se desactiva. ¿Por qué? Porque después estoy llamando a una función del player mismo, que es conversar, que es para que me aparezca ese diálogo unitario, que sería el que, por ejemplo, el que puede iniciar la aventura, ¿no? Que, a ver si hay carga, ahí está. Que dice, bueno, han pasado 3 días desde la última vez que jugué con... Tendría que a ponerle un poco más de velocidad, pero desde la última vez que jugué con Patricio. Desde aquel, bueno, ahí empieza todo, que esto, que el otro. Cuestión que, digamos, sería como el diálogo para iniciar la aventura, ¿no? Pero en sí, si ustedes, obviamente, esto lo pueden omitir, porque por ahora, como no creamos esa... No vimos diálogo speaker, no van a tener esa función ni nada. Cuestión, que bueno, quitando eso, acá digamos, desactivamos por defecto la UI. Y acá tenemos la void, justamente, que tiene que ser pública, porque como vieron en los otros videos, la utilizamos en otras scripts, llamada mostrar UI, que recibe una bool, que se llama mostrar, que justamente si es false, lo que hace es pasar setActive false, por ende se desactiva el GameObject, y si es true, lo activa. Muy simple. Pero, aparte de eso, tenemos este condicional acá enorme, que acá es donde... Si ustedes usan el First Person Controller, tienen que copiar exactamente esto. Pero si no usan el First Person Controller, en esta parte es donde ustedes tendrían que poner la lógica encargada de, por ejemplo, inhabilitar el movimiento de su player, que no pueda girar la cámara, que no pueda saltar, todo ese tipo de cosas que obviamente no tendrían sentido al momento de dialogar, ¿no? Porque nosotros queremos que cuando dialogue esté quieto y no pueda mover la cámara para mirar para cualquier lado, no pueda saltar ni nada de eso. Así que, bueno, fuera de activar o no el GameObject, yo digo que si mostrar es igual a false, vamos a ver primero el caso contrario. Si mostrar es igual a true, o sea que activo la UI, lo que voy a decir es que la velocidad de caminar y correr sea 0, que el set cursor lock sea false, que esto lo que hace es justamente volver visible el mouse. La sensibilidad en el eje X y Y es 0, por ende no puedo mover la cámara. El minimum X y maximum X también es 0, que esto lo que hace es fijar la cámara en el centro, digamos, como apuntando al centro y derecho, para así tampoco queda mirando para cualquier lado. El use head bob es igual a false, para que no mueva la cabeza ni haga un efecto raro. Y la velocidad de salto es igual a 0, para que justamente no podamos saltar por más que apretamos espacio y todo eso. Después, caso contrario, cuando mostrar sea igual a false, que quiere decir que cerramos la UI, le digo que la velocidad de caminar y de correr sea igual a las que ya había almacenado previamente. Set cursor lock es igual a true de nuevo, o sea, vuelvo a esconder el mouse. La sensibilidad es igual a 2, que estos son los valores que vienen por defecto. El minimum X también los valores por defecto. Le digo que use el head bob y que la velocidad también le pongo el valor que tiene por defecto. De esta manera, bueno, nos aseguramos que no nos podemos mover, no podemos mover la cabeza ni nada de eso. Después, otra void muy importante es la de set conversation, que justamente lo que nos va a permitir es setear la conversación que estemos que vamos a utilizar en sí. Que como pueden ver, nos pide como parámetro de entrada una conversación y el speaker digamos que mandó esa conversación. Entonces, ¿qué pasa? Si el speaker no es igual a null, speaker actual, o sea, speaker actual es la variable que tenemos acá en el diálogo manager, va a ser igual al speaker que me está pasando como parámetro. Caso contrario,
o sea, que no le pasemos un speaker, que el speaker sea igual a null, eso se va a dar justamente, que lo vamos a ver en el controlador de preguntas, cuando llamemos a set conversación, pero no desde un speaker, sino desde un botón. O sea, cuando elijamos una opción, recuerden que cada pregunta tiene una opción y cada opción tiene una conversación resultante. En este caso, nosotros esta conversación la vamos a pasar al diálogo manager con set conversación, pero no le vamos a pasar ningún speaker porque el que me está dando esa conversación es un botón. Por ende, en caso de que sea nulo, ven, en este caso es, en caso de ser speaker null, quiere decir que vengo de una pregunta. Por lo que reseteo el local in, que ya vimos que era, para recorrer toda la nueva conversación producto de la respuesta elegida. O sea, primero le digo que a la conversación de dial UI, o sea, la que me tiene que mostrar la UI, sea igual a esa conversación que le estamos pasando acá. Reseteo el valor de localin para que, recuerden que el valor de localin, lo vimos en el video anterior, es acá arribita de todo, es el que recorre cada diálogo dentro de la conversación actual. Por ende, al resetearlo hago que nuevamente recorra todos los diálogos de esta nueva conversación y llamo a actualizar textos y le paso como parámetro 0, que recuerden que el parámetro 0 es el de actualizar el diálogo. O sea, simplemente muestro la nueva data en base a esa conversación, ¿no? Ahora, eso es, bueno, en el caso de que fuera nulo, o sea que venimos de una pregunta. Ahora, también otras verificaciones que tenemos que hacer es si conversación punto finalizado es igual a true, o sea que la conversación ya es finalizada, y la conversación punto reusar es igual a false, o sea, si nosotros terminamos la conversación y tiene la booleana, que recuerden que esto lo tenemos acá, la booleana reusar, que lo que nos permitiera justamente repetir constantemente el mismo diálogo por más que esté finalizado, es igual a false, quiere decir que no la puedo repetir y que ya la terminé, entonces ya está, la mando a la mierda. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, le pasamos la nueva conversación, le digo al localin que sea igual al total de diálogos que hay en el localin, perdón, en la cantidad total de diálogos, a ver cómo lo puedo decir, conversación, a ver, recuerden que el diálogo tiene varias líneas, ¿no? O sea, tiene los distintos diálogos que se van a ir reproduciendo. Entonces, al pasarle el length, le paso el total de esos. Y digo que localin es igual al total. ¿Para qué hago esto? Para que justamente le aviso que ya está, ya llegó al tope de todo. Por ende, ya cuando llame a la función 1, que es la de avanzar, lo que va a hacer es ejecutar esta parte. Como acá justamente ahora el localin va a ser mayor, en realidad no va a ser mayor, va a ser igual al conversación diálogos.length, se va a ejecutar esta parte, que es la de diálogo terminado. Así que por eso justamente le pasamos el total. Caso contrario, o sea, caso contrario quiere decir que o bien la conversación no está finalizada, o bien está finalizada, pero tiene el reusar igual a true. Lo que vamos a hacer es pasarle, obviamente, la conversación, pero decirle que el localin sea igual al speaker actual.dialLocalin, que el speaker actual viene de acá, de diálogo speaker, que es la variable que les había explicado, o sea, cumple la misma función que localin. Por ende, al igualarlos, lo que voy a hacer es que si, por ejemplo, se da el caso de que por ahí no está finalizada la conversación, pero estoy hablando con un NPC el cual dejé a mitad de camino un diálogo, lo que va a pasar es que ese speaker va a guardar en qué diálogo me quedé y se lo voy a pasar al localin para que justamente visualice desde el último diálogo que me quedé. Que bueno, ya lo había explicado creo en el otro video. Y bueno, nuevamente actualizo los textos con el 0, que justamente lo que hace es solamente actualizar. Bueno, hasta ahí la de set conversation. Después tenemos estas dos que son muy importantes, que justamente una es cambiar estado de reusable, que bueno, esta en realidad es más una de debug que de otra cosa, porque justamente lo que nos permite es cambiar el estado de reusar al estado deseado. O sea, si yo quiero puedo volver una conversación específica reutilizable o no.
Justamente esta las volví una variable pública para que ustedes sean capaces de en su propio código convertir en cualquier momento una conversación específica, la que ustedes pasen como un parámetro, como reutilizable o no. Que bueno, esto les puede servir por ejemplo para decir, no sé, si el jugador, yo quiero por ejemplo que la conversación 3, por así decirlo, ¿no? La conversación 3 sea reusable constantemente hasta que el jugador venga y vuelva a hablar con el NPC, pero ahora teniendo el ítem espada de oro, por ejemplo. Entonces digo, si espada de oro no es igual a null, llamo a esta función, le paso la conversación y le digo que ahora el reusar sea igual a false. Por ende ya no quiero que constantemente le diga, por ejemplo, la conversación puede ser, ¿has encontrado la espada de oro? Y cada vez que le hable va a decir, ¿has encontrado la espada de oro? ¿Has encontrado? Bueno, así. Y cuando aparezca con la espada de oro, justamente lo que le voy a decir es que no reutilice eso y que pase a al siguiente diálogo. Y después, esta otra void también es importante, que es función a llamar para desbloquear X conversación. Recuerden que eso en el primer video de todos, en el 0, expliqué que las conversaciones tenían este estado de desbloqueo, que justamente era lo que nos permitía también jugar con esto que les digo, sí, que una conversación no se desbloquee hasta que suceda tal cosa. Bueno, ustedes acá justamente llamando a esta función que al ser estática, al ser pública y estar dentro de una de una clase del singleton, ustedes con solo escribir diálogo manager.instance y llaman a esto, automáticamente pueden convertir la conversación que ustedes quieran en desbloqueada. O la pueden bloquear también, obviamente. Pero bueno, la cuestión es que con esto les permite tener un mayor control de cuándo y cómo se vuelven desbloqueables ciertas conversaciones. Así que bueno, esto es muy muy importante para cuando si lo quieren usar con una quest o con un sistema de ítems o lo que sea. Bueno, hasta acá en sí la del diálogo manager, que como pueden ver es media cargadita, pero es una de las más importantes. Ahora vamos a ver el diálogo speaker. A ver si llegaremos. Ya tenemos 17 minutos. A ver si vemos la de controlador preguntas, que es más cortita. No, pero vamos primero a la de diálogo speaker, que es más importante. El diálogo speaker, como pueden ver, también está usando el Unity Extensions, que viene para usar el Reordable List, que recuerden que eso lo expliqué creo que en el primer video de todos, y que es igual se lo dejo en la descripción de todos los videos por si las dudas. Justamente para lo que son las conversaciones disponibles, que son las conversaciones que va a tener dicho diálogo speaker, o sea, dicho NPC. Esta es la script que va a llevar cada uno de los NPC y acá es donde va a cargar con todas las conversaciones que tenga disponibles. Después el index de conversaciones va a recorrer esta lista justamente para obtener alguna conversación, y con el dial localin vamos a recorrer los diálogos dentro de esa conversación. Bueno, entonces acá inicializamos ambos valores como 0. Este debug only, ahora no lo voy a explicar, ahora lo explico más tarde. Cuestión que vamos acá, al onTriggerState. Acá lo que decimos es que básicamente si ingresa y está dentro del trigger, ¿no? Un GameObject con el tag player, por eso es muy importante que independientemente de si usan el First Person Controller o usan un controlador propio, lo que sea, le pongan el tag player, o si tienen un tag propio le pueden poner el tag de acá, no sé si es Juan, poner Juan acá, pero bueno, cuestión que acá ponen, si tenemos ese tag y al mismo tiempo apretamos la letra E, que en este caso yo puse la E, ustedes pueden poner el valor la letra que ustedes quieran, perdón, llamamos a la función conversar. Dicha función es la que justamente va a jugar, como pueden ver, mucho con el diálogo manager. Entonces lo que vamos a hacer primero que nada es una verificación diciendo si el index de conversaciones, que recuerden que es el valor que utilizamos para recorrer la lista esta, es menor o igual a la cantidad de esas conversaciones menos 1. Acá es distinto porque count no es lo mismo que length. Así que, o sea, acá al restarle lo que le decimos, bueno, en realidad sí funciona más o menos parecido. En sí lo que decimos es que si el index todavía tiene capacidad de recorrer una vez más al menos la cantidad de conversaciones disponibles, bueno, vamos a continuar, ¿no? Obviamente.
Si, caso contrario, caso de que no, simplemente vamos a decir que es fin del diálogo. ¿Por qué? Porque ya usé todas las conversaciones disponibles y llamamos a la función mostrar UI false. ¿Por qué? Bueno, obviamente terminamos el diálogo, por ende queremos que desaparezca el cartelito. Y bueno, acá entonces la continuación va a ser otra verificación en la que vamos a ver si la conversación que me toca actualmente en base al index de conversaciones que tengo ahora al momento de ejecutar esto está desbloqueada. O sea, porque también puede ser que, está bien, yo tengo conversaciones disponibles, pero si la conversación disponible está desbloqueada, no la voy a poder usar hasta que se desbloquee. Por ende, si no está desbloqueada, voy a llamar a un log warning en el que aviso que la conversación está bloqueada y nuevamente cierro la UI. Caso contrario quiere decir que tenemos desbloqueada la conversación. Bueno, continuamos con otro condicional, el cual va a verificar si dicha conversación desbloqueada tiene el finalizado igual a true. ¿Qué pasa? Si el finalizado es igual a, no es igual a true, o sea, básicamente que no se ejecuta esto, lo que vamos a hacer es mostrar la UI y decirle que pase, llamamos al set conversation y seteamos la conversación basada, digamos, en el index actual y le pasamos como parámetro, recuerden que me pide un diálogo speaker, le pasamos this, así de simple. Ahora, en el caso de que la conversación que estamos por pasar es una que ya está finalizada, lo que vamos a hacer es, tenemos que verificar si tiene la propiedad reusar, porque si tiene la propiedad reusar, entonces la podemos reutilizar indefinidamente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero que nada, otra verificación, la cual llamamos actualizar conversación, que como pueden ver es una función, pero en realidad no es una función, es un booleano que me va a devolver, obviamente como es booleano, o true o false, en base a estas verificaciones. ¿Cómo son las verificaciones? Bueno, veamos. La primera verificación dice, si conversaciones disponibles .index.reusar es igual a false, que quiere decir que no puedo reutilizar esa conversación, va a pasar esto. Pero antes de explicar eso, voy a explicar el caso contrario. Caso contrario de que conversación disponible basada en ese index que le estoy pasando tiene el reusar igual a true, quiere decir que la puedo reutilizar, lo que voy a devolver es un valor true. Entonces, como esto me da true, voy a ejecutar esta parte de acá adentro. Y lo que voy a hacer entonces es simplemente volver a ejecutar el index de conversaciones. O sea, voy a volver a ejecutar dicha conversación, por así decirlo. Ahora, caso contrario, volvamos acá, que era que reusar es igual a false. Bueno, lo que voy a verificar es una cosita primero. Si el index de conversaciones es menor a las conversaciones disponibles menos 1, lo que voy a hacer es, justamente, o sea, si todavía el index de conversaciones me permite al menos aumentar en 1 la cantidad de conversaciones, o sea, si yo acá por ejemplo tengo 9 y acá son 10, todavía puedo aumentar 1. Entonces, index de conversaciones más, o sea, le aumento el index y devuelvo true. ¿Por qué true? Para que, bueno, se ejecute esto, pero en vez de mandarme la misma conversación, le mando el index, pero ya con 1 más. Por ende, voy a pasar a la siguiente conversación. En el caso contrario, que era acá cuando reusar era igual a false, era igual a true, como pueden ver, yo no modificaba el valor de index conversaciones, por ende, si el index, supongamos que veníamos con un index de 3, entonces, si el reusar era igual a true, le volvía a pasar el 3, y le volvía a pasar el 3, y le volvía a pasar el 3, así indefinidamente, hasta que, o bueno, desactivemos el reusar o lo que sea, y en el caso contrario de que justamente la conversación tenga el reusar igual a false y todavía pueda aumentar en 1 más el index sin que se me salga del array, se lo sumo, por ende ahora voy a tener un index igual a 4 y ahora ejecuto esta parte, pero en vez de pasarle de nuevo el 3, acá le pasaría un 4, por ende pasaría a la siguiente conversación. Y en caso contrario, o sea, caso contrario de que no puedo aumentar en 1 más la index de conversaciones, devuelvo false y ejecuto solo esta parte. Que como pueden ver, lo que cambia en sí es que no muestro la UI acá. Así que solo se nos va a ejecutar la parte de set conversation, que lo que va a hacer es
mandarnos el mensajito de que terminamos el diálogo. Y como pueden ver acá pongo el return justamente para evitar que se ejecute esta parte. Que bueno, ya la expliqué. En sí eso sería toda la parte, digamos, de conversar, como pueden ver. Después tenemos, bueno, el onTriggerExit, que es que si salimos del trigger desactivamos la UI. Pero bueno, esto es medio al pedo porque como no nos podemos mover, ahora me estoy dando cuenta que como no nos podemos mover, no tiene mucho sentido. Que al salir del trigger, si no nos podemos mover, no tiene sentido. Bueno, este debug only es importante que lo usen más que nada justamente para debug. Después lo tendrían que borrar porque justamente como ven lo que hace es que cada vez que iniciemos, cada vez que le damos a start, lo que vamos a hacer es recorrer por toda la lista de conversaciones disponibles y vamos a decir que todos los finalizados de todas las conversaciones sean igual a false y que todas las preguntas que estén marcadas que tengan las opciones de sus conversaciones resultantes marcadas como finalizadas, también le decimos que sea false. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Supongamos que nosotros ejecutamos por primera vez nuestro código y se ve visible la conversación esta, ¿no? Bueno, esta como justamente cuando la vemos y le damos a continuar y todo, lo que va a pasar es que después, como pueden ver, automáticamente se va a marcar como finalizado. Pero ¿qué pasa? Si yo no dejo este for each acá, si yo lo borro, lo que va a pasar es que cuando le vuelva a dar play, esto va a estar marcado como finalizado, por ende no me va a mostrar el diálogo, porque justamente va a estar finalizado. Acá con este for each me aseguro de que cada vez que le da el play se reseteen todos los finalizados, cosa de que siempre lo pueda ejecutar sin ningún dramita. Obviamente esto después a la hora de compilar lo vamos a eliminar porque por ahora es solo para debug. Y a ver, tenemos 26 minutos. Bueno, a ver si yo creo que llegamos al controlador de preguntas, para así ya terminamos en este video. Y después ya nos podemos entrar en el próximo, en algo que me ha pedido uno de los suscriptores, que era lo de los distintos lenguajes. El controlador de preguntas, justamente como pueden ver, utiliza el Using UI, porque utilizamos el botón acá, y el Text Mesh Pro, obviamente, porque tenemos una referencia al texto de la pregunta. En sí tenemos todas variables privadas que son serializadas, menos la lista de botones, que es un pool. Y bueno, tenemos una referencia al botón prefab, o sea, el prefab del botón, que recuerden que lo hicimos ya hace en uno de los videos anteriores. Acá está, opción botón. Después tenemos el texto de pregunta, que justamente es pregunta text. Después, ¿qué más? Tenemos opciones container, que justamente hace referencia a este GameObject, porque le tenemos que referenciar para poder spawnear dentro de todos los botones. Y bueno, la lista, como dije, de pools de los botones. Como pueden ver en sí tenemos una única public void que se llama activar botones, que justamente nos pide una cantidad, un título y cosas. Bueno, que esto ya lo expliqué, no sé si en este mismo video o en el anterior. Cuestión que bueno, acá lo que decimos es que el texto de la pregunta sea igual al título que le pasamos. Después hacemos algo que venimos haciendo desde la saga de inventario, que bueno, también se los voy a aprovechar para dejar acá en la descripción, en la esquinita, que justamente lo que hago es recorrer el pool de botones y me fijo si tengo una cantidad que pueda abastecer a esos ¿cómo se dice? A la cantidad, digamos, de botones que necesito, voy a justamente pasarle todo lo necesario a dichos botones. Así que accedo al botón, accedo al texto de su hijo y le digo que sea igual a opciones y, porque justamente, bueno, va a ir variando de opción en opción. Esto recuerden que es un array, punto opción. Entonces al primer botón ya le di la opción. Después removemos cualquier listener que tenga. Creamos acá, esto bueno es justamente para que no nos dé ningún error Unity, porque hay veces que se pone medio un puto con el listener. Creamos una breve variable local del tipo conversación que va a almacenar la conversación resultante de esa opción, y le decimos que en onClick.addListener creamos este evento delegado que justamente llama a la función dar función a botones, que nos pide una conversación como parámetro y ahí le pasamos la conversación resultante que almacenamos en esta variable local. Luego activamos el GameObject y y acá justamente desactivamos todos los GameObject, todos los botones restantes que
supongamos que tenemos 5 botones, pero ya nosotros nada más necesitamos 3, bueno, los 2 restantes los desactivamos. Caso contrario, si no tenemos para suplir la cantidad, lo que hacemos es justamente crear los botones restantes, ven, en base a la cantidad restante. Así que le decimos que instancie un bot en base al botón prefab. Le pasamos, le decimos que sea hijo de la opción de la opciones container, y de acá hacemos referenciamos, digamos, este new button, le decimos que obtenga de esa instancia el get component button. Luego lo activamos para que sea visible, lo agregamos al pool porque bueno, ya es algo que creamos, y nuevamente llamamos a la función activar botones. ¿Para qué? Para que justamente agarre estos mismos botones que acabamos de crear y los dote de una función. Y bueno, la función dar button es muy simple, lo único que hace es llamar a la instancia del diálogo manager, al set conversation conv, y como ven acá, o sea, con esto lo que logramos es que cuando hagamos clic en un determinado botón, el botón, digamos, le pase al set conversation la conversación correspondiente, pero como ven acá, en vez de pasarle un diálogo speaker, le pasamos un null, que es justamente el caso que había explicado acá, que sería este caso el que se ejecuta. Y bueno, en sí así ya tendríamos todo cocinadito el sistema de diálogo. Voy a hacer un breve repaso por si las dos para que no me quede nada colgado, pero en sí, como pueden ver, tenemos que arrastrar la diálogo UI al diálogo UI, obviamente, con rellenando todas estas cositas. Ya vimos cómo era para rellenarlo. Después a la pregunta, o sea, al GameObject pregunta, le tenemos que agregar el controlador pregunta. Después, déjenme ver. No, después ya de acá del diálogo UI creo que está todo. Después, bueno, el diálogo manager, obviamente acá rellenamos todas las variables que podamos. Y del first person controller, bueno, esto es opcional. Obviamente el diálogo speaker yo se lo agrego para que tenga ahí un coso, pero bueno, también pueden crear tranquilamente, como en el video de muestra que les puse. Hay un coso, ¿cómo se dice? Un game object que puede ser tranquilamente un ¿cómo se llama? Ahí no me sale el nombre. Un NPC. Le ponen, por ejemplo, bueno, yo acá lo voy a hacer bien cutre. Le ponen ahí, es muy importante que tenga un collider que sea marcado como trigger, para que justamente pueda detectar cuando el jugador entra, y le agregan la script diálogo speaker, obviamente. Diálogo speaker. Acá adentro le van a ir agregando las conversaciones. Por ejemplo, vamos a agregarle la conversación padre 1. Ahí se me fue. Padre 1. Después la conversación padre 2. No, la padre 2 no, porque esa era el resultado de una pregunta. La padre 3, ahí está. Y ven que en conversación 1, yo acá dentro de todas estas cositas, en pregunta arrastré esta pregunta que creé acá, que justamente tiene dos opciones y cada una me lleva a un diálogo distinto. Entonces ahora yo, si le doy al play, debería funcionar todo. Así que bueno, empecemos. ¿Dónde está? Ahí me acerco. Esperen que... Ah, qué boludo, si no aprieto E. Ahí está. Aprieto E. Bueno, y ahí empieza ello. La está buscando. Vamos a hacerlo bien. No, en diálogo manager, perdón. No, diálogo manager no, diálogo UI. Acá tenemos la velocidad. Vamos a ponerle que sea 1. Entonces, al poner 1, como tenemos un segundo dividido la velocidad que le pongamos, va a ser 1 dividido 1, así que va a ser cada un segundo, va a ser más rapidito. Ah, no, qué pelotudo. No, vamos a ponerle entonces 100, ahí está. Claro, no, porque es el tiempo que va a tardar. Vamos a ponerle ahí. Ahí está. Ahora estoy buscando a Patricia, una estrella, Ahí obviamente, como ven, se va actualizando la imagen también, que tung. Muteé el audio, pero bueno, también tienen el audio ahí para escuchar. Y por ejemplo, vamos a hacer que pelee contra Freddy, que no, Ahí tenemos un cambio de imagen también que hice. Y terminamos la cosita. Yo, si después le doy a E de nuevo, lo que va a pasar es que se va a ejecutar la segunda conversación, que sería Bob Padre 3. Y bueno, ahí está, tuki, no sé qué. Otra vez le mando un happy.
Y ahí sí, y como pueden ver ya ahora sí ejecuto, me dice diálogo terminado. Así que bueno, hasta acá tendríamos el sistema de diálogo bastante bueno y muy maleable como pueden ver. Pero bueno, no quiero alargar más el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo hayan podido entender más que nada. Igual saben que cualquier dudita me la pueden dejar en los comentarios y se la voy a responder en la brevedad. Y bueno, en sí no olviden darle a like, comentar, suscribirse, compartir el video, que saben que con eso me ayudan una banda. Y bueno, sin más que decir, nos vemos.